Bienvenidos a La Gloria, un espacio sagrado dedicado al despertar de la conciencia. Hola a todos, soy Miriam Lakota y os doy la bienvenida a un nuevo programa que lo estaba hablando con este invitado que me hacía mucha ilusión tenerlo de nuevo aquí en el canal. Ha pasado justamente un año desde que hicimos nuestro primer vídeo y como estáis viendo en pantalla, que ya es muy conocido en las redes, él es Raúl Durán, un cabalista que formado de una forma, bueno, profunda, porque tiene estudios de muchísimos años. Y lo primero que quiero darte es las gracias, Raúl, la bienvenida. ¿Y cómo estás después de todo un año sin tener contacto contigo directo? Porque te sigo en las redes. Pues Cuéntame. bueno, pues en primer lugar, darte las gracias por la invitación, Miriam. Un placer, como siempre, encontrarme contigo y decirte que estoy bien. Como decía un sabio de mi tierra, de Jaén, si no entramos en detalle, estoy bien. ¿Eh? Ah, qué bueno. Entonces, si no entramos en detalle, estoy bastante bien. Con un desarrollo muy grande de toda la actividad que llevo a cabo, como tú bien sabes. Y que desde hace un año que no nos vemos, fíjate, estábamos comentando a micrófono cerrado lo que se ha movido en un año, lo que ha cambiado la historia en un año, el panorama, el atrezzo, el escenario, es completamente diferente a todos los niveles. Podríamos decir pues, a nivel político, geopolítico, a nivel económico, y a nivel espiritual se percibe también un cambio muy fuerte, hay un rumbo muy potente y también algunas derivas muy importantes también, pero que forman parte del juego. Ya sabes que vivimos en un juego, yo siempre explico esta metáfora porque se entiende muy bien, ¿no? Es una metáfora que se entiende perfectamente y dentro del juego pues tiene que haber de todo y no pasa nada, está todo bien y lo único que cada uno tiene que saber en qué lugar está. En fin, básicamente estamos bien, no nos podemos quejar para nada, pues tenemos lo importante que es salud y mucho entusiasmo y muchas ganas de seguir difundiendo la luz y elevando todo lo que nos rodea. O sea que esa es nuestra misión, Miriam. Totalmente, totalmente. Y has dicho una palabra que era lo que yo te quería plantear, lo del juego, que de hecho nuestro primer vídeo era la cábala y el fin del juego, algo así, no recuerdo muy bien cómo se tituló. Y yo sí me ha gustado muchísimo esa metáfora del juego porque es muy entendible. Mm. Pero si nos ponemos a mirar hacia atrás desde que empezó este gran movimiento en las redes, porque bueno, este movimiento de despertar lleva años, yo me he dado cuenta, Raúl, que nosotros empezamos hablando de un experimento. Después se pasó a un simulador. No, primero una granja, que aquello era muy heavy, que estábamos en una granja humana. Después de la granja pasamos al simulador. Y ahora estamos en un juego que se ha ido suavizando todo en la palabra, como tú me comentabas antes, el poder de la palabra. Y el juego pues nos resulta como muy retador, muy divertido, pero no es una forma más de distraernos y decir, venga, ahora vamos a jugar". Ya se nos olvida que esto en un principio de los tiempos fue un experimento. Eh, ¿Cómo lo ves tú como cabalista? Mira, yo te diría que es que depende del nivel de conciencia que tenga cada uno. Porque, claro, esto en la cábala se le llama el recipiente. Depende de cómo es tu recipiente, así puedes soportar más o menos verdad o puedes soportar más o menos luz. Y ahí has dicho algo que me ha tocado en el sentido de que es verdad que yo veo esa evolución también. Yo he visto esa evolución, ¿no? Em, Fíjate que desde los más antiguos tiempos se viene hablando de que vivimos en un sueño. La primera metáfora de todas fue el sueño. Bueno, ¿Es verdad? incluso está la metáfora de la caverna de Platón, ¿no? También, que es como una visión de las sombras, pero que no es la verdadera realidad la que se proyecta. Es decir, este concepto de una realidad que vivimos, pero que no es real, en el sentido de que no es la realidad auténtica ni última, esto está absolutamente en todas las tradiciones. Eh, en nuestro caso, para centrarnos en nuestra época, en la contemporánea y en los últimos años, porque va a velocidad del rayo, es verdad que científicamente existen experimentos ya desde hace mucho tiempo, pues desde el experimento de la doble rendija,
desde las desigualdades de Bell, en fin, no me quiero extender aquí con temas de cuántica, pero hay bastantes experimentos que ya nos apuntan, no verifican científicamente, pero sí apuntan a que podríamos estar dentro de una simulación. Podríamos. Hay personajes muy relevantes dentro del mundo de la física como Leonard Susskind o como Rafael Bouso, o en fin, legión auténtica de genios de la mecánica cuántica y de la física teórica que ya nos dicen que podríamos vivir dentro de una especie de computadora o de simulación. Esto es algo que tiene bastante tiempo. Por no hablar de la ciencia ficción, donde esto ya se nos decía, ¿no? Pues todas las novelas de Philip K. Dick o todos por ejemplo, toda la saga de novelas de Asimov, etcétera. Y bueno, en definitiva, estamos ante ahora una nueva concepción, que es la concepción del juego. Pero en realidad esta concepción del juego también es muy antigua, porque fíjate que en el propio, se me viene a la cabeza, el propio Quijote, ¿no? Yo recuerdo una obra de Gonzalo Torrente Ballester, que era era profesor de instituto, profesor de secundaria, y explicaba el Quijote. Y él sacó un libro que se llamaba El Quijote como juego. Es decir, todos los grandes autores, en realidad, los que han tenido una conciencia visionaria, se han dado cuenta de que vivimos una especie de juego. Y ya en la Cábala, por terminar con el razonamiento, te diré que en la Cábala siempre se ha visto que vivimos en esta realidad física, que en la Cábala se le llama Malhut, pero teniendo muy en cuenta que este es un mundo receptor, es decir, que este es un mundo en el que nosotros vamos a vivir todo aquello que se siembra y que se gesta en mundos superiores, no físicos, con los que la mayoría de personas no tienen contacto. El ser humano es multidimensional, la Cábala lo enseña claramente, tiene 10 dimensiones, llamadas también 10 sefirot, pero no todo el mundo es consciente de sus 10 dimensiones y de sus 10 mundos, vamos a decir, o de sus 4 mundos, exactamente, porque serían 4 mundos en realidad y 10 dimensiones. Pero aquellas personas que empiezan a serlo un poquito, o que lo son algo más, entonces sí toman conciencia pues de que el juego les manda señales, y esas señales son bien evidentes. Entonces uno está atento a sus sueños, por ejemplo, en los que se le mandan un montón de señales, o en sus propios eventos físicos, en su propia realidad, donde también la persona recibe señales, y que te voy a contar a ti que tú no sepas, ¿no? Que de pronto alguien te llama y tú estabas pensando en él, o de pronto estás dándole al tole-tole de una temática que te preocupa y la respuesta te viene, yo qué sé, en la televisión porque estás viendo una noticia que te da la respuesta, o en una matrícula de un coche, o en cualquier cosa, o en la hora, cuando miras la hora, ¿verdad? Que si las 12:12, las 11:11, las 13:14, pues todo esto en realidad son señales de que la conciencia está desarrollándose en la identificación de patrones. Si eso es así, es porque indudablemente vivimos en algún tipo de entorno programado, y si es programado también quiere decir que es programable, claro, porque si es programado, es programable o Evidente. reprogramable. Mm. Sí, pero esta es la parte más importante, porque eso es precisamente lo que los cabalistas suelen explicar, que el objetivo final de la cábala es ayudarte a vivir de una manera mucho más plena en este mundo, porque conoces cómo funciona los entresijos, la arquitectura de la realidad, vamos a decir, y merced a ese conocimiento y a una serie de herramientas que la cábala también proporciona, fundamentalmente la primera herramienta es la conciencia, y dentro de la conciencia el estudio, ¿verdad? Y luego otras muchas que son ya como muy de manejo, que pues como el manejo de las letras hebreas, el manejo de la gematría, la numerología, los saltos de letras, etcétera. Hay muchas herramientas, la meditación, el ayuno, es decir, tenemos muchísimas herramientas, pero la más importante para mí es el conocimiento, es el estudio, porque es el que te saca de la ignorancia. Entonces, dentro del juego es fundamental tener el conocimiento de que estamos jugando un juego. Fíjate que la palabra hebrea emuná significa fe y tiene la misma raíz que la palabra imun. Imun significa entrenamiento, la misma raíz. O sea, quiere decir que estamos como en un entrenamiento y que tenemos que tener fe en ese entrenamiento, ¿no? Y de que ese entrenamiento pues lo hemos firmado nosotros, lo hemos elegido nosotros y hemos venido aquí pues para desarrollarlo con un buen fin. Eso, a mí eso no me cabe ninguna duda. Y estamos en unos tiempos en los que, efectivamente, como estábamos hablando fuera de micrófono, pues se escuchan ya pues muchísimos tipos de discursos desde lo que se llama el mundo espiritual. Y ahí simplemente la persona tiene que ver lo que le resuena y lo que no le resuena, ¿no?
porque al final yo creo que cada uno es sabio, en el fondo el alma, desde luego, el alma es sabia. El alma es sabia, pero cada uno tiene que saber qué camino le resuena más y dónde quiere ir y dónde quiere estar. Entonces, simplemente hacerse responsable cada uno de su propio camino, ¿no? No hay otro. Pero yo, por ejemplo, lo que tú has dicho, dependiendo del nivel de conciencia o como cada uno esté en una evolución, yo en este último año, que te lo comentaba, me he saturado de espiritualidad. Te lo digo sinceramente. Estoy que ya no puedo con tanta espiritualidad, o por lo menos la que haya en re, ¿no? Que es saturación total. Y yo tengo un planteamiento, no sé si es un disparate o una ingenuidad de mi parte, quiero que tú me la aclares. Si hemos aceptado que esto es un juego, de alguna forma estamos dando permiso a no sabemos qué o quién para aceptar esa realidad. Entonces, yo ya no quiero participar en este juego. Yo ya me he dado cuenta, te ríes porque tú dices, bueno, no hay salida, ¿no? Aquí estamos destinados a jugar, ¿no? Esa es lo que yo quiero que tú me aclares. Por ejemplo, cuando tú vas a un hospital, tú te puedes dar de alta y los médicos te dicen, bajo tu responsabilidad. Mm. Entonces, ha hablado también de la autorresponsabilidad. Yo me puedo salir del juego bajo mi responsabilidad, que aunque es como una utopía, porque quiera o no, te van a ir indicando, induciendo a seguir en el juego, pero no darle la fuerza ya de que estamos aquí por narices a jugar, que puede ser divertido, que puede ser un reto, que todo lo que tú quieras, pero mm, como volver un poco a ser niño y decir, pues no juego, sin enfado, ¿no? Pues no juego, o como cuando tu chico te daba un cate y decía, me da igual, no me duele, ¿no? Aunque te doliera, pero tú te lo creías, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad bajo nuestra responsabilidad de decir, me he dado cuenta, esto es un juego, pero ya no tengo más ganas de jugar, porque estoy saturada de ley de atracción, de no sé cuánto de prosperidad, de que si esto es un juego, que no me apetece ya, Raúl. ¿Cómo podría tú enfocar mi despiste, mi equivocación, o si es una vía? Es una vía, es una vía. Es decir, Ajá. todas las vías son válidas. Eh, lo que ocurre que aquí a mí me gustaría matizar varias cosas, porque has tocado varios temas que me gustaría matizar, por ir por orden, ¿no? En primer lugar, dice, bueno, siento, y yo estoy de acuerdo contigo, una saturación en las redes sociales del tema espiritualidad. Bueno, es que lo que ocurre es que responde a una demanda realmente de la conciencia humana. Es decir, en la humanidad había tremenda necesidad de un alimento que era muy carente hasta hace poco y que las redes sociales, primero Internet, luego las redes sociales, han hecho posible que ese alimento sea cada vez más accesible, pues como cuando vas a un supermercado. Entiéndase la metáfora, no le estoy restando elevación, le estoy haciendo una metáfora de que hay una gran variedad de caminos que siempre estuvieron, pero que ahora son conocidos. ¿M? Son mucho más conocidos. A mí esto me parece tremendamente positivo. Lo que ocurre es que ahí eso no se articula por sí mismo, sino que entra en conjunción con la conciencia y el criterio selectivo de cada uno. Son las dos cosas. Entonces, a medida que tu criterio selectivo te vaya llevando de un camino espiritual a otro o de una enseñanza espiritual a otra, porque en definitiva todas las enseñanzas espirituales acaban en lo mismo, que es la conciencia de unidad y amar al prójimo como a ti mismo y entender que el prójimo no existe, sino que eres tú a través del prójimo que te ama o no te amas, porque esa es la lección más importante. Le decían a un sabio judío en el Talmud, decía, ¿cuál es la lección más importante que yo tengo que aprender si tuviera que aprenderlo todo? Dice, amar al prójimo como a ti mismo. Dice, todo lo demás es comentario. De acuerdo. Entonces, al final todas las tradiciones espirituales y todos los caminos espirituales desembocan en lo mismo que es esto, ¿no? Es en la conciencia de unidad, en el retorno a la conciencia de unidad, a la fuente, llámalo como quiera, a la Ein Sof, en Kabbalah, que se dice, bueno, Ein Sof significa el infinito, ¿no? Sin fin. Pero
ahí está, como digo, el criterio selectivo de cada uno, que a su vez tiene la chispa divina, la chispa de ese Ein Sof dentro de cada uno de nosotros, de ese infinito, para poder reconocer qué camino te lleva al infinito de una manera más eficiente, según el camino que tu propia alma escogió. Entonces, todo eso está claro para cada alma. Mm, puede haber momentos de saturación, es decir, puede haber momentos en el que, bueno, pues las situaciones de la vida, y no solamente el hecho de que te encuentres en un supermercado muy amplio en redes sociales de oferta espiritual, pero los propios embates de la vida ya te van saturando, y cuando llegas a buscar un aliento, un descanso, un reposo en una enseñanza que te dé paz, pues te encuentras con que quizás hay muchísimo y no todo pues de la calidad que merecería. Pero insisto, esto al final es que cada uno con su propio criterio elige. El otro día había algún maestro espiritual por ahí en redes sociales diciendo, que es muy común, llamando, ojo con quién vas, ojo con quién estudias, ojo con quién tal. Pero es que no tiene ningún sentido ese llamamiento, porque eso va a depender de cada uno. Cada uno va a decir dónde voy, dónde dejo de ir y dónde voy a ir. Y es que su alma es quien lo va a llevar. Y contra el criterio del alma no puede nadie. Nadie puede decir tú por aquí, tú por allí. Nadie puede decir yo soy mejor, yo sé más y tú sabes menos. Nadie puede decir cuidado con este que está enseñando que quizás no son cosas... Nadie lo puede decir. ¿Entiendes? Entonces, al final es un criterio de autorresponsabilidad de cada uno, y hay que entender que en ese criterio de autorresponsabilidad cada uno es libre absolutamente de escoger su camino, y nadie es más que nadie. Yo siempre lo digo, nadie es más que nadie. Luego has mencionado otra cosa, que si puedo decir que me voy del juego, ¿no? Si puedo decir que me marcho, ¿no? Tú te quieres marchar, por lo que veo. Tú estás con ganitas ya estás pidiendo el boleto. Bueno, vamos a ver. La salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. La salida no es hacia afuera. Yo siempre lo explico poniendo una metáfora de dos películas, que son dos películas de las de Hollywood que a mí me encantan, pero porque enseñan un primado negativo, un mensaje profundo, que es contradictorio, pero que a la vez enseña cuáles son las dos vías, ¿no? Una de ellas es el show de Truman, la conocerás. Buenísimo. En el show de Truman se te quiere hacer ver un camino, que es que una vez que has desvelado todas las pistas y te has dado cuenta de que estás en un juego, entonces tomas la decisión de agarrar el barquito, de vencer tus traumas, de ir hacia el fondo, y entonces ya puedes salir del juego. Que es una metáfora para mí es una metáfora de la muerte, porque en realidad es que cuando has cumplido todas las misiones que viniste a cumplir, pues hiciste ese tikkun, esa rectificación, y ya está. Lo que tenías pactado en vida ya puedes salir. Y otra película que a mí me gusta mucho se llama La última fortaleza, protagonizada por Robert Redford. Una película muy buena, poco conocida, pero yo la recomiendo mucho. Porque además Robert Redford está ahí en plenitud de facultades para mí, hace un papel impresionante. Se trata de un general de altísima graduación militar que desobedece órdenes y lo ingresan en prisión. Y si nos damos cuenta, en el relato de la película, cuando lo ingresan en prisión, mmm, se hace referencia al hecho de que una prisión no está hecha para que nadie salga, sino para que nadie entre, en realidad. Qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, le dan mucha importancia a la bandera, y que cuando el enemigo tomaba la fortaleza, lo primero era agarrar la bandera y darle la vuelta a la bandera e izarla, pero con la bandera invertida. Y es muy simbólico porque quiere decir que estás en la prisión y tú puedes ser libre dentro de la prisión. Es decir, tú puedes tomar el control de la prisión desde dentro de la prisión, que es, digamos, la forma de jugar el juego. Y lo que ocurre es que la que te expliqué antes y la que te explico ahora en realidad no son excluyentes. No son excluyentes porque una puede tener una fase y la otra puede tomar control de otra fase. Entonces, al final es tomar el control de la prisión desde dentro de la prisión, siendo consciente del momento vital en el que estás, de todo lo que quieres vivir, de cuáles son tus intereses. Es muy importante no dejar de tener intereses.
Tú me estabas hablando antes de la saturación de la espiritualidad. Bueno, es que quizás la espiritualidad también se puede vivir de muchas otras formas. El gran Antonio Blay siempre decía que la espiritualidad se puede vivir cultivando en el campo, o se puede vivir en una fábrica montando, ensamblando coches, o se puede vivir lavando platos, o se puede vivir escribiendo libros, o se puede vivir enseñando en una escuela o en un instituto de enseñanza media, o se puede vivir siendo ingeniero de una empresa aeronáutica. O sea, es que Eso es hay... lo que yo iba buscando. Claro, y lo que los cabalistas nos dicen es precisamente esto. La cábala, de verdad, lo que nos dicen los cabalistas es, hay que utilizar el mundo físico para elevarte espiritualmente en sea lo que tú quieras hacer. ¿Eh? Rabbi Nachman de Breslov, que era un altísimo cabalista, decía, tienes que elevar todo aquello con lo que entres en contacto. O sea, tu misión es elevarlo Oh, todo. buenísimo. Buenísimo, ¿verdad? Pues dice, Sí, si eres sí. ingeniero aeronáutico, los mejores aviones. Si eres arquitecto de edificios, los mejores edificios. Si eres profesor de escuela, pues dándole a tus alumnos, a los niños y niñas, lo mejor de ti. Sé una inspiración para ellos. Si eres alfarero, las mejores cerámicas. Si tienes un bar, atendiendo a tus clientes con la mayor de la sonrisa. Y si eres cajero o cajera de supermercado, igual. Es decir, se puede No vivir la sabe la alegría espiritualidad. que me da. Porque es que yo estaba diciendo, digo, Dios mío, entonces todo el que no está haciendo un curso de no sé cuánto o meditando, nos salimos del camino. Y es que yo veía que digo, es que estamos alimentando un egregor en el que todo el mundo está aceptando que es un juego. Y yo he sido la primera. De hecho, mi libro que está aquí, hay un capítulo que lo relato de esa manera. Estamos en un juego, nos ha servido mucho, pero no estamos pidiendo muchas pruebas. Si estamos aceptando y permitiendo esto, el sistema no va a decir, ah, que es un juego, pues venga, más pruebas, más a superar. No sé, un No, poco por no, ahí, no, pero no ¿no? funciona así, fíjate. Vale, En el momento en el que tú empiezas a detectar patrones, porque el desvelar el juego se trata de detectar patrones. Tú te das cuenta ya de patrones, de repeticiones, de... Ahí ya está empezando a ver la arquitectura. Y en ese momento, entonces es verdad que la inteligencia del juego te presenta cada vez más, porque te has dado cuenta. claro. Entonces te da más. Pero cuando te da más, ahí es el punto de inflexión en el que tú tienes que preguntarte, ¿qué quiero yo más ahora? ¿Seguir viendo patrones o para qué me sirve ver patrones? ¿Me sirve de algo? Esta es la pregunta. Y entonces tienes que conectarte con tu propia vida. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los grandes desafíos que yo tengo en mi vida? Hoy, aquí, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer con este regalo inmenso que se llama vida, que se me ha concedido? Que tengo tiempo, ¿qué quiero hacer con ese tiempo? Y ahí está la detección. Ya me he dado cuenta de que es un juego, ya me he dado cuenta de los patrones, ya me he dado cuenta de las repeticiones. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Bien, ¿qué quiero hacer? Los conflictos, las noticias. Pregunta importante, ¿eh? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Estamos muy perdidos. Sí, pero porque como parte del juego, la base del juego es venir con un contrato de olvido en el que tú entras aquí, te olvidas de tu auténtica naturaleza y de pronto entras en una rueda de ratón, en una rueda de supervivencia, en la que solamente te preocupas de sobrevivir para pagar facturas, para educar a tus hijos, para llevar a los hijos al colegio, para 15 días de vacaciones al año. Y como no tienes tiempo, porque lo has regalado, eres esclavo del no tiempo, en ese sentido, el primer paso hacia la libertad suele ser un accidente, un shock muy fuerte, algo que te saque de esa rueda, porque por ti mismo no vas a salir. Un estrés muy fuerte sostenido que te haga parar. ¿Cuántas personas hay de baja por estrés en España o en el mundo? Yo lo sé por España, porque es el país que más y mejor conozco, pero ¿cuántas bajas por estrés? Yo solamente en el entorno que conozco tengo varias personas de baja por estrés en su trabajo. O sea, obviamente son llamadas a la atención de que tú no puedes seguir en ese camino durante más tiempo porque tu cuerpo te está diciendo para. Entonces,
quiere decir que no estás cumpliendo la misión de tu alma. Si estuvieses cumpliendo la misión de tu alma, tú no estarías en estrés, tú no tendrías que darte de baja, tú no tendrías que estar en un estado de incoherencia profunda. Y muchas de estas situaciones llegan cuando, no te voy a decir temprano en la vida, porque uno con 30 años lo aguanta todo, ¿verdad? Y con 35. Pero suelen llegar ya cuando la biología empieza a no acompañar. A partir de los 50, 40 y picos, 50, ahí empieza un poquito ya gente profesional que lleva muchos años en la misma profesión, acumulación. eh, y claro, llega un momento en que la vida te dice, espabila, cambia de registro. Tú no viniste a hacer esto, viniste a brillar. Y si sientes que no brillas en lo que haces, tienes que marcharte de ahí. Y es mejor que te marches tú antes de que te marchen o que te hagan marchar. ¿Eh? Realmente. Yo siempre le decía en una época que salió, este tema era muy recurrente, le decía a mis alumnos, es mejor que te vayas tú a que te echen. O que te echen o que te tengas que ir tú por la necesidad pues, de salud, ¿no? En este caso. Entonces nos encontramos, a mí es un tema que me preocupa mucho, fíjate Miriam, el tema de la salud, porque me encuentro con muchísimas personas que, como tú decías, están muy perdidas, pero porque no apuestan, no tienen la fuerza definitiva como para apostar por el camino que realmente es el propósito de su alma. Porque es difícil de creer, porque no hay argumentos lógicos que puedan soportar esa argumentación. Porque ¿cómo vas a soportar con argumentos lógicos el decir, no, mire usted, es que yo no quiero ser contable ya nunca más en una multinacional de contabilidad, aunque me estén pagando un dinero al mes, sino que lo que quiero es tener, yo qué sé, una pequeña editorial y editar libros? O lo que quiero es dedicarme al mundo de las carreras de motos porque me encantan las motos. O porque ahí es donde mi alma vibra, ahí es donde se me va el tiempo. O lo que quiero es ser músico. Sí, bueno, es que de la música no se vive. Bueno, colócate primero en una situación en la que estés vibrando y luego vamos a ver si tu alma te envía o no las posibilidades para que vivas de eso o no. Te las Hombre, envía, ¿eh? y te las envían, claro que Te te las las envían. envía. Dímelo a mí. Y te lo digo a ti también. Y Sí, tantos sí, otros amigos que nos están escuchando. Entonces, sí. es que la cosa va al revés. Como decía Nisargadatta Maharaj, primero hágalo y luego hágame la pregunta. Ah, qué bueno. Qué bueno. Primero O primero haga usted la cosa y luego me la pregunta. No, es que si hago esto, ¿me va a suceder lo otro? No, no, primero hágalo y luego me lo pregunta usted. para que has mencionado esa frase, yo me ronda mucho últimamente por la cabeza, porque bueno, por ahí, por toda esa fase que tú has comentado, ya hemos pasado mucha gente, ¿no? Estamos ya que de alguna manera estamos vaciándonos, según nos decía en uno de los vídeos que te comenté antes de la doctora Orbiol, Mm. es que el ego se está marchando, porque como ya no reaccionamos ante situaciones que hace unos años hubiéramos entrado en pánico, sino que ya ahora estamos tranquilos, entonces ya no reaccionamos de esa manera y el ego se está aburriendo un poco de nosotros y se está marchando, ¿no? Entonces está quedando ahí un vacío y ese vacío a mí me llega mucho una frase de San Juan de la Cruz que era, olvídeme y recréeme. Me encanta porque es una forma de decir, me olvido ya de todo y me voy a recrear en la propia vida. No sé, dedicarme a la contemplación, a la sublimación. Pero claro, eso nos resulta un poco aburrido. Se pierde un poco la chispa. ¿Cómo podríamos encontrar ahí ese equilibrio entre el olvidé y recréeme y seguir manteniendo algún tipo de... Qué bonito esto que cuenta de olvidéme y recréeme. Sí. Fíjate, ahora estoy viendo la hora aquí, son las 10:37, o sea, 10:37 serían 137, que es la gematría de la palabra Kabbalah, Anda, curioso. porque vamos a tocar un tema profundo. Porque cuando tú dices la frase o la forma en la que San Juan de la Cruz, grandísimo místico, decía olvidéme y recréeme, en realidad está respondiendo a un movimiento cósmico y universal, que es el movimiento, que es una de las fases de los movimientos de la creación. En Cábala, nosotros sabemos que existen, digamos, varios movimientos. Está primero la unidad, el infinito, el Ein Sof, que se retrae, que luego genera un espacio, un Tzintzum, lo voy a decir muy rápido, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle. Una retracción genera un espacio para poder hacer que exista la creación ahí.
Y en una de esas fases, más postreras, entra lo que se llama el Shevirat Kelim, que es la ruptura de las vasijas. Es decir, en un primer intento de este juego, la estructura para sostener la luz, digamos que no soporta tanta luz, explotan las vasijas que iban a sostener luz y obliga al juego, al sistema, a la arquitectura del juego a reestructurarse, ya sí hacerlas más sólidas, con otra estructura más sólida, con otra configuración más sólida y madura. ¿Por qué digo esto? Porque olvidéme y recréeme obedece también al mismo arquetipo de la creación del universo y de la ruptura y de la reparación del Tikkun. Está Shevirat Kelim, que es la ruptura de las estructuras, no soporto la luz. A veces la vida me manda acontecimientos que yo no puedo sostener porque no tengo recipiente para sostenerlo. Se genera el trauma porque los recipientes estallan, pero entra entonces un mecanismo de reconstrucción, de reconfiguración, de reparación, Tikkun, para poder recrearse y volver a olvidarse y caer en otra lección, en otro trauma, en otra ruptura. Cuando digo trauma, puede ser un trauma, me refiero al Sí, hecho sí, te físico entiendo. de la Bueno, ruptura, ¿no? Y eso tiene absolutamente también un paralelo en los evangelios cristianos. Porque cuando nosotros decimos que Jesús subió a Jerusalén y que Jesús fue crucificado en la cruz y que fue muerto y resucitado el tercer día, la muerte simboliza la ruptura de esos recipientes. Cuando uno tiene una situación dura en la vida, uno tiene que morir a quien es para poder reinventarse. Y luego hay dos fases más, que es el Tzimtzum Bet en Cábala, o sea, la reconfiguración para que la estructura sea sostenible. Y finalmente el Tikkun, la reparación. O sea, son 3 pasos, son 3 días y resucitó al tercer día. Se genera una estructura nueva, mucho más sólida. Esto que estoy diciendo es un súper secreto. ya, yo me estoy dando cuenta que es potente, lo que estás Es muy diciendo. potente porque habla de un arquetipo universal. Y cuando nosotros hacemos nuestros, encarnamos los arquetipos universales y más el arquetipo universal de la creación, y esto lo descubrió lo desarrolló un grandísimo cabalista, Isaac Luria, interpretado por su discípulo Jaime Vital, porque no tenemos escritos de Luria directos, los tenemos de su discípulo, o sea, tenemos que ver lo que él interpretaba de lo que decía el maestro. En realidad estamos hablando de una fase de creación, destrucción y recreación, o lo que decía San Juan de la Cruz, me olvido de mi identidad, el Ein Sof, el infinito, hago el espacio para que se genere una realidad, entra el primer rayo de luz, allí medido, dirigido, preciso, el Kaf, en Cábala se llama, la medida del rayo exacta, la articulación de todo el orden, de todo el sistema, se le llama Adán Kadmon, se le llama las primeras estructuras, las primeras configuraciones, y luego llega un momento en el que hay una ruptura de esas vasijas porque no sostienen tanta luz. Y obliga al sistema a reconfigurarse y a reestructurarse, a repararse, para ya sí ser mucho más estable en la luz, conciencia, que es capaz de manejar. Entonces, todo este sistema está perfectamente definido en la Cábala, perfectamente definido en los evangelios cristianos, muy descodificado, como te acabo de revelar. Es una enseñanza universal. Entonces, para mí es fundamental tomar conciencia de quiénes somos en ese aspecto, de cuál es nuestra auténtica naturaleza, de que nuestra auténtica naturaleza no es el personaje que yo creo ser, que eso que llamamos el ego, que es una personalidad necesaria, porque necesito tener un nombre y un DNI para ir a abrir una cuenta de banco, obviamente, o necesito para tener un carnet de conducir, pero de ninguna manera puede tomar el control de tu vida. Y de ninguna manera tu proceso de identificación con el ego debe ser tan profundo que te haga olvidarte de cuál es tu auténtica esencia. Tu auténtica esencia es la luz, es el Ein Sof, es el infinito. Eres infinito teniendo una experiencia finita. Cuando vuelvas a reconectar con el infinito que eres, tu experiencia finita se abrirá como un abanico y detectará infinitas posibilidades para ese infinito que tú eres, porque por resonancia
No tiene otra opción que ser así. Eso es cuántica pura. Claro, es que la, Me- es, es que la ciencia, la física cuántica y toda la ciencia en realidad lo que están es tratando de explicar, de formular matemáticamente. En realidad lo que hacen, buscan modelos matemáticos que puedan explicar la naturaleza de la realidad y la arquitectura de la realidad. Ya está. Entonces, resumiendo por todo lo que has dicho, que esto hay que ver este vídeo varias veces para analizar lo que has dicho, pero me llega que estamos como en la muerte del ego, que no es no muerte, sino que el ego, este ego se está yendo para entrar en un nuevo ego más elevado. Y me recuerdo ahora una frase del Maestro Jesús que decía que en el reino de los cielos se entra cantando y bailando, que es lo Claro. que yo te decía antes, sería volver a ser niños, ¿no? Ya hemos conocido la oscuridad y ahora ya estamos, sabemos lo que es la luz, ¿no? Porque para saber lo que es la luz hay que pasar por momentos oscuros, ¿no? Las noches oscuras del alma, como decía también San Juan. Eh, mm, pero claro. Yo lo veo bien y estoy en ese intento, ¿no? En el de, bueno, pues no juego más, pues como un niño chico, ahora pues ya está, pues me voy del juego. Pero claro, borrar todo ese proceso que hemos tenido de toda una vida de noche oscura, ¿qué camino nos indicaría la Cábala o en qué sefiro estaríamos para recuperar esa inocencia y lo que te decía, contemplar, recrearnos y bailar y danzar, ¿no? Como decía el maestro, ¿no? Fíjate, a ver si todos los que nos están escuchando resuenan con lo que voy a expresar. No es cierto que dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno, dentro de ti, no es cierto que dentro de ti siempre tienes la sensación de que eres mucho más de lo que expresas, de que Tal tú eres cual. mucho más de lo que ven de ti, de lo que tú misma ves de ti, y siempre piensas, muchas noches te vas a la cama pensando, mañana haré esto, haré lo otro, porque así seré más yo. Entonces, cuando dice así seré más yo, quiere decir que estás desarrollando, actualizándote a tal punto que cada vez seas más auténtico o auténtica. ¿Y qué significa ser cada vez más auténtico o auténtica? Tomar conciencia y encarnar tu auténtica naturaleza, que es la del infinito, que es la divina. Digo esto porque cuando me dices qué herramientas nos da la Cábala o cualquier otra enseñanza mística profunda para poder tomar conciencia de nuestra auténtica naturaleza, es que en mi experiencia es un proceso. Y el proceso es único para cada alma y llega un momento en la vida física, aquí en este mundo de cada alma, donde cada alma a su momento, a su tiempo, va a hacer clic, va a tener esa experiencia de conexión tremenda, profunda, con ese infinito que yace dentro del corazón de cada uno, y eso va a llegar para todo el mundo. Y eso se llama la resurrección de los muertos. No habla de muertos que se levantan físicamente. Habla de que cuando yo consigo la vía directa para conectar con ese yo que soy, con ese yo con mayúscula, que siempre fue y que por lo tanto nunca puede dejar de ser, entonces voy a vivir de una manera plena y voy a experimentar la plenitud en este mundo físico, sin salir de aquí, con todas sus letras. Entonces, es un momento que provoca un anhelo en todo aquel que tiene esa sensación que yo estoy describiendo, que es muy sutil. No sé si todo el mundo me alcanzará a entender o a conectar con lo que quiero expresar, porque tienes que haberlo sentido. Y, y es tan sutil que, insisto, te provoca ese anhelo, y vivir con ese anhelo, con ese inefable anhelo, como decían los místicos españoles, también Santa Teresa de Jesús, eh, el anhelo es lo que te empuja a la búsqueda del amado. Y el amado es el infinito. El amado es todo lo que hay dentro de ti, pero que en realidad también está fuera, porque no hay dentro y no hay fuera. Solamente existe la unidad. Esta Qué es la sensación. maravilla.
Pues no sabe la alegría que me da y la esperanza, ¿no? De saber que todos estamos llamados en algún momento a que esa chispa salte, ¿no? Todos Que, estamos llamados, cada chispa está llamada por propia resonancia, porque es eso en esencia. Cosa distinta es que se consiga en esta partida, en otra partida del juego, en la siguiente, pero, bueno, pero, depende cómo tú también te estés preparando, ¿no? Si hay una formación profunda. evidentemente. Y aquí viene una cuestión, pero es que no quiero dejar este tema. Ahora vamos a pasar al tema de la formación profunda y del estudio. Pero no quiero dejar pasar un comentario, que es el siguiente. Un último comentario. Que para tú entrar en contacto con esa divinidad que te habita, como dice el Éxodo 25:8, y os haré un templo y habitaré en ellos, y lo dice en plural, en ellos. O sea, que habitará en cada uno de nuestros corazones, es lo que está diciendo. Y cuando Moisés, una de las características que se le atribuyen a Moisés, que es un personaje bíblico, pero cabalísticamente es un estado de conciencia. Entonces se dice que Moisés tenía un corazón oyente, Lev Shomea, se dice en hebreo. Ya nos damos cuenta de que la literalidad de los textos nos lleva, nos apunta Importantísimo. hacia una profundidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entender el concepto de centramiento, que para mí es fundamental. Imagínate un círculo o una esfera donde en el centro está la conciencia y donde la conciencia irradia y emana para generar toda una realidad o distintas realidades. Lo que nosotros vivimos en este mundo es que nuestra conciencia no está centrada en el centro matemático de la esfera, no. Nuestra conciencia es periférica. Se mueve en la periferia y como se mueve en la periferia, no entiende, porque olvidó, que su lugar está en el centro. Y todo el camino de vuelta es de la periferia al centro. Entonces, realizar esta reflexión cada día ayuda a ese proceso de centramiento, como decía el maestro Antonio Blay. Y como por otra parte está en todas las tradiciones, en la tradición sufí. Los sufíes lo llaman también el punto en el corazón, igual que los cabalistas. Eh, a esto se refiere. ¿Mm? A esto se refiere. Y ahí vas a encontrar ese sentimiento de plenitud, de, fíjate, en español podríamos decir la palabra plenitud, difícil de describir, creo que se queda corta. Lo digo porque yo lo he sentido en una ocasión, cuando tenía 33 años, en una experiencia que tuve, Me da mística, muy, 33. muy potente, y yo ahí sentí una sensación de plenitud, pero tremenda. Me levanté un día por la mañana y ese día no fui al trabajo. Primero porque era el jefe y me lo podía permitir. Pero segundo porque no podía, o sea, era una luz tal que yo tenía que estar solo para poder sostenerla. No podía interactuar con nadie. Quiero decir que cuando tu alma, de alguna manera, en su camino está el tener esas experiencias, va a llegar. Hay un trabajo, como tú decías, hay un proceso, como te estaba explicando. Pero cuando llega el momento, esa luz va a entrar en esos recipientes y se va a producir de manera espontánea. Mi experiencia fue espontánea, Sí. ¿comprende? Lo que pasa es que no puedes retenerla, ¿no? Se va y sí, Yo se queda traté de ahí. retenerla todo lo que pude. Claro, me lo La imagino primera decisión, agarrándote. agarrar el coche, irme a una montaña cercana y quedarme allí por horas. Ajá, Hice dos llamadas, una a la que era mi mujer y otra a mi mano derecha en la empresa, diciendo que hoy no contasen conmigo. qué fuerte. Y el teléfono inmediatamente en silencio. Claro. Entonces son experiencias espontáneas. Y el silencio, Miriam, es la alfombra sobre la que caminan las palabras. Y es lo que nos ayuda a conectar con esa profundidad que en esencia somos. No nos olvidemos nunca de que el silencio, en realidad, es la autopista que nos conecta con el infinito. Total. Y una cosa que también estoy experimentando últimamente, que yo tuve un tiempo que lo hacía mucho, perdón, es
la oración, Raúl. He Muy poderoso, vuelto a orar. muy poderoso. Es maravilloso. Y Porque, fíjate, en tu experiencia ya me lo estás contando. Muchas personas que me escriben me lo cuentan igual. La oración es una vía, esta sí, esta es una vía de tomar el control de la prisión desde dentro de la prisión. ¿Por qué? Porque cuando mueves tu conciencia de la periferia al centro, ahí estás tomando el control. Ahí estás izando la bandera de la prisión hacia abajo. Ya has tal tomado cual. la prisión desde dentro. Y la oración es una vía poderosísima, poderosísima de diálogo entre tú, la chispa separada de lo infinito, y el Padre, o sea, el infinito. Es el puente de unión, ¿no? Es uno de los puentes de unión. Es uno. Pero la oración es uno de los puentes de unión más poderosos que Sí, hay. sí, sí. Yo me he dado cuenta, una de las cosas también que, porque yo de vez en cuando, te lo he dicho, digo, estoy de espiritualidad, entonces de vez en cuando me enfado y digo, estoy aburrida de ciclos, ya no quiero cerrar más ciclos, iros todo al... Bueno, no voy a decir dónde lo iba a mandar, pero el otro día también, grabando un vídeo con una astróloga con el tema este de Urano, que ha sido muy potente porque los planetas nos afectan, em, que yo le decía, digo, estoy ya un poco aburrida porque decía, habla de cierre de ciclo, digo, mira. Pero hablando con ella me llegó que digo, bueno, vamos a ver, estábamos como para sacarnos el carnet de conducir, ¿no? Otra metáfora. Primero la parte teórica, después la práctica, y ahora, claro, pues yo decía, bueno, ya sabemos conducir, ya tenemos la práctica, ¿ahora qué? Y me llegó que era, ahora lo que tocaba era aprender a circular, porque verá, todo el mundo tiene carnet de conducir, pero todo el mundo a lo mejor no sabe circular por la ciudad. Y me ha sonado mucho con el tema tuyo de la periferia. Sería Sí, como volver a tomar los mandos. Y claro, también dependiendo de, pues no, probablemente no será lo mismo llevar un Ferrari que un Panda, que claro, claro. antigua. Lógicamente, tienes que aprender a circular, eso se logra con la práctica. Exacto. La circulación de la periferia al centro se logra por muchos senderos, ahí nos enseña la Cábala toda la doctrina del árbol de la vida y de los senderos que unen nuestras dimensiones internas y toda esa habilidad espiritual, esa inteligencia espiritual que tenemos que tener para poder viajar de la periferia al centro y del centro a la periferia a voluntad y a conveniencia, eso es lo que nos hace tomar el control de la prisión desde dentro de la prisión. Esa es la clave. Total, total. Y una vez que ya sabemos eso, ya tenemos la libertad de movernos por donde nos dé la gana. La libertad la tenemos, lo que pasa es que la libertad va aparejada de conciencia. Entonces la libertad sin conciencia es libertinaje, es desorden, es caos. La libertad con conciencia es medida, es orden, sería, digamos, la resonancia energética con un primer momento de la creación donde cuando hay un espacio, ese chimtsum que se crea para crear, entra en esa medida de rayo precisa que se llama el CAF, ¿no? Entonces, Parece que describes el Big Bang o una expansión súbita. la luz no puede entrar de cualquier manera porque si no se genera caos. La luz tiene que entrar medida, ordenada y pesada, si se me permite la metáfora, para hablar de algo con lo que no tenemos lenguaje para hablar. Pero bueno, básicamente nos podemos expresar en metáfora y esa es para mí la clave, ¿no? Es decir, es tomar la referencia siempre del centro, siempre, siempre, siempre tu referencia es el centro, tu identidad es el centro y siempre buscando retornar al centro. Al origen. Al ser niños, de alguna manera también, ¿no? Sí, Con la sabiduría, ¿no? De la experiencia, ¿no? fíjate que en la ceremonia, en la liturgia católica o cristiana del bautismo, se hace referencia a esa famosa frase que Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? Tendréis que nacer otra vez Ah, para entender. Y claro, Nicodemo no entendía. Dice que tengo que meterme en el vientre de mi madre otra vez y nacer. claro. Claro, mm, nos movemos en un lenguaje metafórico y simbólico para poder dar palabras y dar significado y, y dar forma a algo que desde este mundo es muy difícil de comprender.
Y es la dificultad que tenemos siempre aquí, la dificultad del lenguaje. Pero bueno, la superamos con el lenguaje simbólico, las metáforas, hasta cierto punto. No la podemos superar del todo, claro. Pues yo creo que con todo lo que nos has contado, no sé cuánto tiempo llevamos, pero casi una hora. Ha sido súper intenso todo lo que has dicho. No te puedo imaginar el agradecimiento que siento por las dudas que me has aclarado, porque yo decía, digo, lo mío es una locura ya de lo de salirme del juego. Por supuesto, salirme que sin morir. Yo quiero seguir aquí todavía disfrutándolo, claro está, ¿no? No, me has aclarado muchísimo. Espero que quien nos vea, que esté en este proceso haya aportado esa luz que has dado tan magistralmente. Y bueno, si nos quiere dar un consejo para todo un año, que no sé si tardaremos de nuevo en volvernos a ver, pero yo por pedir que nos quede, que nos dé en este, o lo que queda de año, como, porque ahora viene potente, ¿no? Junio ya es la segunda mitad del año, que también son puntos de inflexión. ¿Qué nos aconsejaría, Raúl? Mira, yo no soy nadie para dar consejos, pero si me pidieran un consejo, solo uno y solo uno, yo diría, procura tu felicidad, procura tu plenitud, procura mirar qué tienes en tu vida que tienes que cambiar para darte cuenta de las pruebas que tienes que vivir, superarlas y establecer un camino que te lleve a la conciencia de unidad y que te lleve a vivir una vida plena, sea lo que eso suponga para ti y signifique para ti, lo que sea. Y ese sería el consejo que yo le daría a todas las personas. Esto que estoy diciendo ahora probablemente va a ser escuchado por algunas personas que vean el vídeo y van a tomar esa decisión. De decir, hasta aquí. Ahora ya entendí. Ahora ya entendí que no tiene más sentido que yo permanezca en este lugar, con estas ataduras, eh, en esta esclavitud mental, y desde hoy tomo la decisión de jugar mi juego, de utilizar el tiempo que el infinito me ha dado para poder hacer de ese tiempo una honra hacia ese regalo que se me dio y vivir una vida plena. Pues con, vamos, un consejo maravilloso o un tip, como quieras llamarlo, para que el tema de los consejos tomamos nota, es encontrarnos a nosotros mismos, saber con qué vibramos, con qué resonamos, en dónde nos encontramos a gusto realmente. Y no es fácil, te lo digo, No, porque bueno, que te voy a contar que tú no sepas de este nadie dijo. camino. Yo vengo de pasar un par de noches de oscura del alma. Quiero decir que esto no es un Sí, camino de ¿no? rosa, pero es, digamos, es una aventura maravillosa porque se aprende a lo largo de todo lo largo y ancho del camino, se aprende una barbaridad. Sí. Y una cosa que yo noto mucho en la reacción es que cuando nos vienen esas noches oscuras, antes entrábamos en pánico, en Dios mío, ¿por dónde tiro? Y ahora hay ese momento de pánico, porque eso no te lo quita nadie, evidentemente, pero como que tú dices, ah, sí, esas tenemos, pues venga, vamos a jugar. Y nos arremangamos un poquito y se gestiona totalmente de otra manera distinta ya, ¿eh? Totalmente. Y si lo haces con agradecimiento y te das cuenta de que merece la pena, Sí, es que merece la pena. Es que sí. estamos aquí para eso. Sí, totalmente. Pues Raúl, como siempre, magistral, te deseo lo mejor. Sé que estás que no paras porque te veo mucho por YouTube y por las redes. Estás dando unos, no sé, unos discursos muy coherentes. Por eso yo tenía preparado esta duda mía. Yo decía, digo, me la va a aclarar Raúl Durán. Y me la ha aclarado realmente. Así que muchísimas gracias. Y te emplazo, espero que no pase un año, para ver cómo nos va yendo ahora en esta... a ver si la próxima vez estamos ya un poquito más en el centro y menos en la En la periferia, ¿no? periferia. Claro que sí. Sería lo perfecto. Muy bien. Pues Pues, muchísimas gracias. Miriam, muy amable, como siempre. Muchas gracias por tu invitación. Ha sido un placer. Y a toda tu Un audiencia placer es mío. le mando un abrazo enorme. Así que gracias a ti y a tu audiencia. Pues sí, y a la audiencia, muchísimas gracias también por oírnos, por vuestro tiempo y por compartir, porque esto realmente es sabiduría pura. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todos. Un abrazo, Raúl. Un abrazo.